Hola, muy buenos días. Dios los bendiga. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Levanten la mano. Amén. Y aún seguimos orando por los jóvenes, que Dios también les va a dar su esposa y van a ser también padres de familia. Amén. Entonces, en esta mañana damos gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, padres. Ustedes han sido una gran bendición, un ejemplo. Y lo más importante, como decía Jesús, cuando tenemos el manual de vida, que es la palabra de Dios, a través de la palabra de Dios, Dios nos forma. Quizás de pronto vivimos en hogares, o algunos vinimos de hogares disfuncionales, pero cuando aprendimos a conocer la palabra de Dios, Dios nos empieza a instruir y a enseñar, para que nosotros también podamos enseñar e instruir a nuestras generaciones. ¿Amén? Y algo que el pastor Steiner ahora 8 días nos había compartido la palabra de Dios acerca de los atributos de Dios, ¿no? ¿Cuántos se acuerdan de los atributos de Dios? ¿Cuáles son algunos de ellos? ¿Quién me puede recordar? Omnipotente, omnisciente, ¿qué? Santo, poderoso, ¿qué más? Inmutable, ¿qué más? Fiel. La soberanía de Dios, la inmutabilidad de Dios, la santidad de Dios, el poder de Dios, la fidelidad de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios. Dios con nosotros los seres humanos ha sido muy paciente. ¿Sí creen que puede ser así o no? En la humanidad y en la sociedad en la cual estamos viviendo, el desorden, el caos, generaciones que se han levantado en rebelión contra el temor hacia Dios, en rebelión y en desobediencia hacia los padres. En verdad Dios ha sido muy paciente con cada uno de nosotros los seres humanos. Amén. La paciencia de Dios es tan grande que la palabra de Dios dice que Él no quiere que ninguno perezcamos, sino que todos los seres humanos procedamos ¿qué? Al arrepentimiento. Él es tan paciente que lo que está esperando es que la humanidad, el ser humano, los padres de familia, las familias recapacitemos y nos concienticemos de que Él es paciente. Dice la palabra de Dios: Él no retarda su venida, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ningún ser humano perezca, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. ¿Y qué es arrepentimiento? Es un cambio de vida. Por eso nosotros nos llamamos cristianos, porque necesitamos siempre y vamos a necesitar siempre de esa paternidad de parte de Dios. Mi vida sin Dios no es nada. Así yo pueda tener casa, carro, beca, lo que sea, las cosas materiales, pero más valiosa es la presencia de Dios cuando viene a tu corazón, a mi corazón y a mi familia. Porque el Espíritu de Dios es el que te va a dirigir y te va a guiar. Porque nosotros somos como el caballo o como el mulo. La Biblia lo dice. La Biblia dice en Santiago que el ser humano es como el caballo o como el mulo. Ustedes han visto de pronto que cuando el arriero está arriando el caballito, para que el caballo no se le desenfoque, ¿qué tienen que hacer los arrieros? ¿Qué le ponen los arrieros a los caballos? ¿Cómo se llama eso? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Visera.
para poder que el caballo no se desenfrene. Y así somos nosotros los seres humanos. Por eso a diario necesitamos de la presencia de Dios. A diario tenemos que decirle a Dios: Dios, ayúdame, porque solo no puedo gobernar ni mi propia vida. Y si yo no me puedo gobernar mi propia vida con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, no puedo gobernar mi hogar, mi familia o la sociedad en la cual Dios nos ha puesto. Amén. Por eso ahí, respecto a lo que el pastor nos había enseñado, los atributos de Dios, yo tomaba una parte de esa enseñanza, el atributo del privilegio de ser padres. ¿Cómo se llama el tema? ¿Cómo se llama el tema? Vamos a estar conectaditos y verá, y ahí vamos a aprender bueno. Porque cuando venimos a la iglesia vamos a aprender, porque es a través de la palabra de Dios que Dios nos instruye y nos capacita y nos enseña. Amén. Entonces, el tema es el privilegio de ser padres. Ese es un buen atributo que Dios nos ha dado a todos los seres humanos. Como lo que enseñaba mi esposa al principio, por faltante del conocimiento de los atributos de Dios en el corazón de un hombre, de un ser humano, hay veces como padres no instruimos bien a nuestros hijos. Y por hoy vemos en la noticia las consecuencias, que generaciones de jóvenes se han levantado en rebeldía, en rebelión, en insujeción, en que yo ya no me quiero llamar Emma, sino M. ¿Se han escuchado eso? ¿Se han escuchado esas noticias? El mundo está en un mundo de caos, donde el enemigo está tratando de dañar las familias. Y Satanás no se va a quedar quieto al quererte desestabilizar a ti como papá, al quererte desestabilizar a ti como mamá, para que en tu hogar haya unos hogares desordenados. Y cuando en un hogar hay un hogar desordenados, consecuencia va a venir una generación ¿qué? ¿Ordenada? Desordenada. Entonces, ese atributo que Dios nos enseña es el privilegio de ser padres. Yo me siento privilegiado de ser padre. Me siento privilegiado de ser padre. A la edad de 17 años yo decía: no, yo para qué voy a tener hijos. Este mundo está tan malo para yo. Pero mentiras. Cuando Dios me habla a través de la palabra y me da una promesa y me dice: porque te haré padre de familia. Y yo llego y yo digo: Dios, pero yo estoy soltero, yo terminé con una novia y no, yo me voy a quedar quietico, yo no voy a conseguir novia porque me quiero santificar para ti, Dios. Pero Dios siempre me recordaba: porque yo te haré padre. Y yo no entendía y no comprendía esa promesa. Y doy gracias a Dios porque Dios permitió y me dio el privilegio de tener una hermosa esposa y unos hermosos hijos que Dios me ha dado. Y a través de ellos también aprendo, porque como padre, Dios a través de la palabra me ha enseñado cómo instruirlos en la edad temprana a ellos. Pero también cuando ellos me ven a la edad que yo ya estoy, yo voy para el 5.º piso, ¿no? Yo estoy en el 4.º piso, en el 4.º pisito nomás. Pero hay veces como que uno ya va queriendo llegar al 5.º piso y uno se vuelve requeñecoso. Se quiere volver también insujeto, rebelde. Pero doy gloria a Dios y honra porque en la edad que Dios me permitió enseñarle la palabra a mis hijos, yo también aprendo de ellos. Ellos cuando me ven un error como padre, ellos me exhortan, me llaman la atención con respeto. Amén. ¿Y yo qué tengo que hacer? Al principio me quería enojar,
Pero hay veces ahora yo que digo, sí, tiene razón, papi, ora por mí, hermano. ¿Sí? Entonces el privilegio de ser Salmo capítulo 127, amén. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Abre nuestro entendimiento para comprender y entender tu palabra, Señor, y enséñanos y afírmanos en ella, Dios, porque tu palabra es lumbrera mi camino, tu palabra es la que me guía, me instruye y me capacita y me ayuda, Señor, a vivir en medio de esta sociedad, a ser diferente, Dios, a marcar la diferencia, Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén, Señor. Salmo 127:1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Amén. Si Jehová no edificare la casa. Parte de la sociedad ha estado en desorden porque no hemos aprendido o no han aprendido a edificar su familia, su casa. ¿En quién? En Jehová, en Dios. Algo que cuando yo me iba a casar con mi esposa le dije a ella, le dije: si Cristo no es el centro principal de nuestra relación, si Jesucristo no es el centro principal de mi familia, no me caso con usted, hermana. Así de sencillo. Porque Jesucristo tiene que ser el centro principal de el hogar. Jesucristo de Nazaret tiene que ser el centro principal en medio de la sociedad. Jesucristo tiene que ser el centro principal en medio de los gobiernos, de las autoridades. Amén. Por eso la palabra de Dios no se equivoca y dice: si Jehová no edificare la casa, la familia, las instituciones, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por eso oramos por nuestra ciudad, oramos por nuestras autoridades, el ejército, la policía, porque así sea ejército, policía, el que guarda nuestra ciudad, el que guarda nuestras familias, ¿es quién? Jehová, Dios, el grande y poderoso. Amén. Los padres son las primeras personas que Dios nos permitió conocer, aquellos los cuales Dios nos entregó para que nos guiara en los primeros años de vida. Dios me da el privilegio de ser papá y sembrar cosas buenas en mis hijos. Si tú como padre de familia siembra lo bueno en tu hijo, vas a recoger cosas buenas en el mañana. Pero si tu padre de familia, si tu mamá, si tu papá siembra cosas que no están edificando a tus hijos, van a venir consecuencias. Y hoy estamos viendo en medio de la sociedad las consecuencias. Jóvenes rebeldes, jóvenes ingratos, desobedientes a sus padres. Pero cuando yo me pongo a reflexionar, yo digo: ¿por qué la actitud de este joven así? Lo que decía mi esposa: si tú quieres ver el buen ejemplo en una casa, mira la conducta o el comportamiento del bebé en su infancia. Porque nuestros hijos son como un huerto. Tú siembras una buena semilla, ¿y tú qué vas a esperar de esa semilla buena? ¿Qué piensas esperar de ello? Lo bueno. Pero si tú siembras en un huerto una semilla mala, ¿qué vas a esperar de esa semilla? Algo malo. Por eso la palabra de Dios dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Hay veces cuando Dios me permite
predicarle de Jesucristo, de la palabra de Dios a algún joven que está de pronto en una pandilla o está en una esquina, yo le digo: Jesucristo te ama. Y dice: ese man no me ama. Yo no necesito de Dios. Porque ¿sabes por qué? Porque no tuve una figura paterna en mi hogar. Mi papá, un borracho, un drogadito, un irrespetuoso. Y hoy vemos cantidades de jóvenes en las esquinas. Por eso, como iglesia, nosotros estamos llamados a ir a esos jóvenes, a restaurar sus vidas, sus corazones. Porque quizás de pronto esos padres de familia en el pasado, por no tener el conocimiento de la palabra de Dios, sembraron eso en los corazones de esos jóvenes. Y consecuencia de eso, vemos hoy jóvenes en rebeldía, en desobediencia, en insujeción. Pero la iglesia estamos llamados a ir a restaurar los corazones, así como el Padre Celestial, así como el Dios grande y poderoso ha restaurado y sigue restaurando nuestras vidas y nuestros corazones. Amén. Cuando me acerco a algún joven y el joven me dice: es que yo por mi pana doy la vida, yo por mi parcero doy la vida. Así era mi forma de ser. Yo por mi parcero, por mi amigo doy la vida. Pero se nos olvida que las primeras personas que Dios permitió conocer fueron ¿quiénes? Nuestros padres. Y yo me ponía a analizar esto y yo decía: uy, Dios, Señor, perdóname. Porque en realidad, verdad, cuando sale el bebé del vientre de mamá, la primera persona que recibe al bebé en sus manos, ¿quién es? ¿Quién es? Ustedes, madres. Y ahí está el papá apoyando a esa dama, a esa mujer. Y yo digo: Dios, ¿por qué estos jóvenes piensan de esa forma? Por mi pana doy la vida, pero mi mamá, por la cucha, que se muera, que consecuencias quizás de pronto cuando bebé estaba en el vientre y tú no le decías, quizás de pronto: tú eres valiente, tú eres fuerte, varón, tú vas a hacer ese apoyo para mi vida. Algo que cuando Dios me permite conocer de la palabra de Dios, yo siempre le digo a Dios: ayúdame, Dios, a declarar palabras de bendición sobre mis hijos. Ayúdame, Dios. Y cuando en momento de ira, en momento de enojo, Señor, refrena mi lengua para no ofender o no lastimar o dañar el corazón de mis hijos. Como padre hemos cometido errores. Como padre hemos muchas veces dañado el corazón a nuestros propios hijos. Pero es el tiempo de que tu corazón, papá, mamá, sean restaurados por el poder de la palabra de Dios, para que de tu boca y de tus labios salgan siempre palabras de bendición para tus hijos. Amén. A continuación veremos la responsabilidad de este gran privilegio de ser padre. Y uno de ellos es, primero, los padres son los primeros maestros de sus hijos. Los padres son los primeros ¿qué? Maestros de sus hijos. Según como tu papá, como tu mamá modeles delante de tus hijos, así tus hijos también te van a imitar a ti. Según como tu papá o mamá les estén modelando a tus hijos, así tus hijos se van a comportar de igual manera afuera, en medio de la sociedad. Hoy lamentablemente, como decía mi esposa en el primer servicio, muchas veces en vez de nosotros ser padres, adoctrinar, guiar, enseñar a nuestros hijos, estamos dejando que otros afuera no los adoctrinen o no les enseñen cosas
erróneas en contra de la palabra de Dios. Por eso en Deuteronomios capítulo 6, versículos 6, 7, Dios nos recomienda a los padres de familia. Deuteronomio 6, 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿estarán qué? Sobre tu ¿qué? Sobre tu corazón. La Biblia es buena cargarla aquí y se ve muy bonita aquí, pero la palabra de Dios se tiene que guardar ¿dónde? Aquí en el corazón. Y a diario hay que decirle: Padre, ayúdame a leer tu palabra, pero también a guardarla en mi corazón, pero también a ponerla en práctica. Y nos sigue diciendo la palabra: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu corazón. Está hablando a cada uno de nosotros. No está hablando a una multitud, sino que Dios personalmente nos está hablando a tu corazón. Por eso la palabra de Dios dice: estará sobre tu corazón. Versículo 7. Y las repetirás ¿a quiénes? A tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando ¿qué? Te levantes. Si la sociedad de hoy en día pusiéramos en práctica esta palabra, no habría tanto desorden y tanta rebeldía en el corazón de muchos muchachos hoy día. Amén. Y uno de los del primer punto es: los padres son los primeros maestros de sus hijos. Está bien en la universidad, está bien en el colegio, está bien en el jardín infantil, pero la responsabilidad es de ti, papá, y de ti, mamá, instruir y enseñarle a tus hijos la palabra de Dios, para que en el mañana tengas buenos frutos en los corazones de aquellos muchachos y de esa nueva generación. Amén. El segundo punto: los padres son los guías de sus hijos. Proverbios 22, 6. Los hijos no pueden dirigir su camino solos, más en la edad temprana. Estas palabras repercutirán en su edad adulta. ¿Cuáles palabras? Proverbios capítulo 22, 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando ¿qué? Fuere viejo, no se apartará de él. ¿De quién es la responsabilidad de instruir a los hijos? De nosotros, los padres. Lo felicito, papá, por tener esa valentía de ser padre, pero también hay que ser responsables en instruir y en educar a nuestros hijos. Amén. Y la palabra instruir es comunicar sistemáticamente conocimientos o doctrinas, enseñar, adoctrinar, desarrollar y perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o del joven por medio de preceptos o ejemplos, disciplinar, guiar, instruir. Si tu papá o mamá no enseñas a tu hijo en la temprana edad a acomodar sus zapaticos, a organizar su ropita, déjame decirte que en el futuro puede ser un problema para la sociedad.
Y aquí la palabra de Dios nos dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos cambia, lo que decía Jesús. Nos quita ese chip que muchas veces nos habían enseñado, adoctrinados quizás de pronto por otros amigos en el colegio, en la universidad, amigos de recocha, quizás de pronto: no, mano, sea infiel a su esposa, pana, tirémonos una o fresco, hermano, o nada, no, gastémonos el billete aquí en rumba, en trago, en cosas que no nos edifican. Pero quizás de pronto no ha tenido la facultad o la facilidad de poder sembrar o instruir bien a sus hijos. Por eso aquí la palabra de Dios dice: los padres son los guías de sus hijos. Tus hijos van a ver tu forma de actuar, tu forma de caminar, tu forma de administrar, tu forma de actuar frente a medio de una sociedad. Pero ya la responsabilidad de ti, papá, de ti, mamá. Mi esposa decía en la palabra que así como Cristo es la cabeza de la iglesia, así nosotros los esposos somos la cabeza de la mujer. Y no quiere decir que eso es machismo. Cuando Pablo se refiere a eso, es el respeto, la honra que uno tiene que darle ¿a quién? A su esposa. Amén. El tercer punto es: los padres proveen lo que necesitan sus hijos. Segunda de Corintios capítulo 12 versículo 14. Segunda de Corintios 12, 14. Este principio es el orden de Dios: proveedor, afecto, tiempo, consejos, atención, amor, en fin, sin número cosas que involucran internamente al ser humano. El apóstol Pablo no tenía hijos, pero él era un padre espiritual. Y el hijo del apóstol Pablo espiritualmente era ¿quién? ¿Quién era el hijo de Pablo espiritualmente? Timoteo. Pablo no tenía hijos, pero Pablo tuvo la responsabilidad de coger un joven llamado Timoteo, instruirlo, orientarlo, capacitarlo para que él pudiera ser un hombre en la edad madura, bien para la sociedad. Timoteo, un joven aproximadamente de 15 a 17 años en ese entonces, pero el apóstol Pablo va y el Espíritu de Dios le inquieta para que instruya a Timoteo. Quizás de pronto mujeres, hombres que no tienen quizás de pronto hijos en este momento, pero Dios te ha dado sobrinos, sobrinas, primos, primas, para que tú a través de la palabra de Dios también los puedas instruir en el conocimiento de la palabra de Dios. Y el apóstol Pablo recomienda a la iglesia de los Corintios y le habla de esta forma. Segundo de Corintios capítulo 12 versículo 14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Amén. ¿Quiénes somos los que tenemos que atesorar buenas cosas en el corazón de los hijos? Nosotros, los padres. El apóstol Pablo le habla a una iglesia de Corinto donde había quizás de pronto había desorden. Era una iglesia, una congregación quizás de pronto semejante a la nuestra, pero quizás de pronto Pablo en ese momento veía un desorden dentro de la iglesia.
quizás de pronto aún cristianos que no proveían a sus hijos, padres de familia aún dentro de la iglesia de Corintio irresponsables, cristianos dentro de la iglesia de los Corintios quizás de pronto en desorden, porque hay veces como cristianos también hay veces somos desordenaditos. A mí me ha pasado. Por eso es que yo busco de Dios todos los días. Yo le digo a Dios: Dios, ayúdame a que lo que está desordenado en mí, ordénalo, papá Dios. Que si yo cometí un error en instruir mal a mis hijos, en corregir mal a mis hijos, le digo: Espíritu de Dios, perdóname, porque corregí mal a mis hijos, le hablé mal a mis hijos, le hablé mal a mi esposa. Por eso somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y la cabeza de la iglesia es Jesucristo, y Él es el que la gobierna. Y cuando yo le digo al Espíritu Santo de Dios: Espíritu de Dios, estoy en este error, examíname, porque es necesario, como hijo de Dios, a diario decirle al Espíritu de Dios: examíname, Espíritu de Dios, y ve si hay en mí camino de perversidad. Porque en medio de la iglesia de los Corintios, todos iban a la iglesia de los Corintios y alababan a Dios, glorificaban, saltaban, danzaban, rico. Pero aún dentro de la misma iglesia de los Corintios habían padres que no proveían. Lo que decía mi esposa ahora rato, que muchas veces como padres de familia somos tan amables con los de afuera, con nuestros jefes. Si el jefe nos dice: mira, necesito que esto me lo pongas aquí, o me colabores y me pongas esto aquí. Sí, señor, con mucho gusto, doctor, doctora. Pero llega quizás de pronto esposo o esposa a su casa, y quizás de pronto el esposo llega: recoja eso, mija, vea. Y aún eso puede suceder dentro de las mismas iglesias cristianas. Los corintios pasaban eso, estaban pasando en esta situación. Y los padres de familia y en la iglesia de Corintios pensaban que los hijos eran los que tenían que primeramente cambiar y dar el buen ejemplo. Pero el apóstol Pablo llega y les dice: pa, esto no va conmigo. Los hijos, dice, pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Y lamentablemente vemos en medio de una sociedad, vemos a un joven desordenadamente. ¿Y con qué autoridad moral? Cuando yo escucho quizás de pronto una madre, un papá corrigiendo a un hijo, cuando el papá en sí, en vez de darle buen ejemplo a su hijo, queriendo exigirle ejemplo a su hijo y decir: es que mira, aquí la hora de la entrada es a las 11 o a las 10 de la noche. Pero quizás de pronto él, en su desorden como padre, no da ejemplo a su hijo. ¿Con qué autoridad moral va a poder tener ese papá de corregir al hijo? No va a tener autoridad moral. Porque yo como padre tengo que atesorar para mis hijos, darle ejemplo a mis hijos. Aún a mis hijos cuando se me quieren que no quiero ir a la iglesia: papi, vamos para la iglesia, que sin Dios no somos nada. Y mi hijo tiene 18 años, 21 años. Pero le digo: mira, hijo, lo más lindo y lo más hermoso es conocer de la palabra de Dios. Porque cuando tú amas a Dios y la palabra, tú vas a hacer un cambio en medio de la sociedad. Tú no vas a ser otro más del montón en medio de la sociedad, en desobediencia, en rebeldía, en insujeción. Por eso Dios, cuando me habla a través de esta palabra, eres tú, Juan Carlos, el que tienes que atesorar para tus hijos.
No le exijas ejemplo a tus hijos si tú, Juan Carlos, no le das ejemplo a tus hijos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros como padre a diario estemos ante su presencia y le digamos: Señor, esto no es fácil. Dirigir, instruir, corregir, disciplinar no es fácil, Dios. Pero dame la sabiduría, dame la prudencia, dame la gracia para no dañar el corazón de mis hijos o de mi esposa. Los padres proveen lo que necesitan sus hijos, y no solamente lo material, porque como papá tenemos una función y una responsabilidad de proveer en alimento, en abrigo y en calzado a nuestra familia, a nuestros hijos. Pero Pablo habla también de proveer afecto, amor, cariño, consejos a nuestros hijos. Amén. El cuarto punto es: los padres crían a sus hijos en disciplina. Efesios capítulo 6 versículo 4. Es muy común en mi país de Colombia que ahora los jóvenes dejen a sus hijos al cuidado de los abuelos. Así como se traen los hijos al mundo, es responsabilidad de los padres criarlos, no de los abuelos, puesto que ellos ya han cumplido su deber. Amén. Cuando mis hijos estaban pequeños, yo le decía, y mi esposa trabajaba, yo decía: ¿con quién vamos a dejar? Y mi mamá: conmigo, papi, tranquilo, que yo soy la abuela y yo los cuido. No está de mal, abuelas, abuelos, no está de mal que tú colabores en cuidar a los hijos de tus hijos, a tus nietos. Pero la responsabilidad es de papá y de mamá. Algo que siempre yo tenía bien claro era eso con mi mamá y con mi papá: mamá, tú ya cumpliste esa función conmigo y con mis hermanas. Ahorita me corresponde a ti, mamá. Con todo el debido respeto que te mereces, te amo mucho, mamá. Porque hay abuelas que son alcahueticas, ¿sí? Y entonces Dios lo que quiere es que tú como papá, tú como mamá, instruyes a tus hijos. Y me pasó una vez, me aconteció una vez que dejé a mi hijo cuando estaba pequeño al cuidado de la abuela, y cuando yo ya lo miraba con otra actitud diferente, yo decía: aquí pasa algo. Claro, la abuela lo chocholea, pero ¿por qué mamá lo regaña tanto? ¿Por qué su mamá lo...? Entonces me lo mimaban, me lo ponían como frágil, y yo decía: no, madre, déjalo. No, y no me lo vuelves a cuidar. Muchas gracias, madre, te amo mucho, Dios te bendiga, pero la responsabilidad es mía y de cielo. Amén. Y vosotros, padres, Efesios 6:4, los padres crían a sus hijos en disciplina. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos ¿en qué? ¿En qué? En disciplina y amonestación del Señor. Hay veces nosotros pensamos que disciplina es coger y quitarnos la correa. Eso no es disciplina. Algo que yo acostumbraba era que mis hijos, cuando pequeños, cometían un error, llegaba y le decía: Nicolás o Juan Esteban, ven para acá. Me sentaba en la sala, y lo puede aquí decir mi esposa: ¿sabes por qué te voy a corregir y por qué te voy a disciplinar? Por esto y por esto. Nunca me gustó y nunca me ha gustado sino con una regla. Mi esposa le decía, ¿cómo es que le decía la reglita?
No, pero ¿cómo es que le decía a la reglita? La Margarita. Entonces cuando Nicolás Juan Esteban escuchaba: cielo, hágame un favor y me trae la Margarita, ellos ya sabían, era una reglita pequeña, pero pegaba sabroso. ¿Sí o no, papi? Aquí están presentes. Pegaba sabroso. Y yo los llegaba y los cogía y les decía: ven para acá. Una vez me hizo una rebeldía en una tienda: venga para acá. En delante de la gente no te voy a deshonrar, porque la gente lo primero que hace es analizar y juzgarte y condenarte y señalarte. Pero yo dejaba que llegaban a la casa y le decía: te sientas aquí. Y los cogía ahí, pam, 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 Padre, Hijo y Espíritu Santo, corregidos. Y los instruía a través de la palabra de Dios. Y la disciplina no es grito, no es autoritarismo, no es hablarles claro a ellos, decirle: papi, por esto te castigo, te amo mucho. Si es Dios contigo y conmigo. Papá Dios es un Dios de amor, pero Él también disciplina. Y ese también es un atributo de Dios. Hay veces miramos a Dios como el Dios de amor. Dios me ama, yo también. Dios me ama, yo también. Dios me ama, yo también. Pero acordémonos que Dios también dice en su palabra que al que Él ama, Él lo disciplina. Y las disciplinas de Dios son ricas, son fuertes. Yo las he vivido, he pasado, y muchos de ustedes creo que también han pasado por esas partes de disciplina de parte de papá lindo, de papá Dios. Pero las disciplinas me hacen hacer un hombre firme y fuerte en su palabra, y seguir perseverando con el dador de la vida, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando quiero como desenfocarme, el Espíritu de Dios le habla a uno al corazón. Hay personas que dicen: es que yo a Dios no lo escucho, es que a Dios yo no lo... ¿Cómo hago para escuchar a Dios? Y la forma de escuchar a Dios es a través de ¿qué? De su palabra. La palabra de Dios es la voz de Dios para tu corazón y para mi corazón. Amén. Criarlos en disciplina y amonestación en el Señor. Eso es lo hermoso de tener conocimiento de la palabra de Dios. Criar a nuestros hijos ¿en qué? En disciplinas. Cuando el joven de pronto a los 18 años y ha sido un indisciplinado por causa de papá o de mamá, cuando le toca ir al ejército, allá le enseñan ¿a qué? A ser disciplinado. Y por eso es que algunos no aguantan el trote, se desertan, se vuelan, porque como estaba en el hotel papá y en el hotel mamá, entonces allá la disciplina es fuerte. Y ya cuando sale, ya uno sale: uy, mamá, verdad, lo que tenía razón, verdad, allá vea, si yo no tenía las botas emboladitas, el uniforme bien, me daban tabla. ¿Por qué? Porque la disciplina es necesario. Quinto punto para finalizar: los padres enseñan sujeción a sus hijos. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 4. El padre de familia ha sido el líder escogido por Dios. ¿El qué? El líder escogido por Dios. Tú eres un gran líder, papá. Las mujeres, denle un aplauso a los hombres, pues. Amén. Dios te ha dado el privilegio a ti, padre de familia, de ser líder. Pero es un liderazgo para bien, no para mal. Los padres enseñan sujeción a sus hijos.
Versículo 3, vamos a leerlo, 3:3, a ver cómo nos suena ahí. Mira lo que el apóstol Pablo recomienda aún a los líderes dentro de las iglesias y aún a los padres de familia. No dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro. Versículo 4. Que desordene bien su casa. Ya. Que gobierne bien su casa. Que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Versículo 5. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, su propia familia, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Por eso es una responsabilidad de nosotros. A mí me da, yo respeto un púlpito, yo respeto una tarima así, porque es una responsabilidad de nosotros como líderes, como pastores, como padres de familia. Y a diario tenemos que decirle al Espíritu Santo de Dios que me ayude a tener la verdadera moral en nuestros corazones, en nuestras vidas, para nosotros poder ¿qué? Gobernar bien a quién, a nuestros hijos. Porque si yo como padre de familia no puedo gobernarme primeramente yo como papá, por eso yo le digo a Dios a diario, a los hombres les recomiendo a diario, no le dé pena allá en un rincón de tu cuarto, de tu cama, en tu trabajo, en mediodía que te toque, saca un tiempito a solas con Dios y dile: Espíritu de Dios, aquí estoy, gobiérname a mí primero, para yo poder también gobernar a mis hijos y a mi esposa y a mi familia. Es algo ilógico que yo como líder, como pastor, como padre de familia, enseñar la palabra de Dios y tener hijos en insujeción. Yo a mis hijos les digo: mire, ustedes tienen que respetar al adulto más adulto de la iglesia, a la niña más pequeña de la iglesia, a respetar. Porque cuando uno enseña el respeto, porque ¿a cuánto nos gusta que nos respeten? A mí me gusta que me respeten. Y alguna palabra que me martilla siempre en mi vida es: trata a los demás como quiere que te traten a ti mismo. Yo cuando veo una actitud de una persona, o una persona dentro de la misma iglesia tratando a otra persona mal, yo digo: oh, predica pero no aplica. Así de sencillo, sin mente, sin rodeos. Y por eso a diario hay que decirle eso a papá Dios: ayúdame, Espíritu de Dios, ayúdame, ayúdame, ayúdame a gobernarme, gobiérname a mí primero, para yo poder gobernar a mis hijos y a mi esposa, para tener una autoridad moral y Satanás no gane ventaja acusando mis pensamientos. Amén. Pero Dios es el que restaura, el que sana, el que libera y el que nos guía y nos orienta. Amén. En sujeción. Y algo que apuntaba aquí era el significado de honestidad. Honestidad es el valor que nos permite vivir una vida congruente. Es decir, una persona honesta sabe diferenciar entre lo que está bien y mal. Actúa con base en valores inclinados al bien común. Trata a los demás trata a los demás bien para que los demás te traten bien a uno mismo. Esa palabra me representa. Y he aprendido a través de esa palabra. Yo le digo: Dios, si en mi trabajo, si en mi empleo donde estoy,
Si la jefe o un compañero de trabajo me pide un favor, con mucho gusto, mano, para las que sea, mano. Y cuando quizás de pronto como padres de familia llegamos a nuestro hogar, a nuestra casa, usted sí cansa, no joda ahí. Cuando esas actitudes malas se quieren manifestar en mi vida, el Espíritu de Dios le digo, examíname a mí mismo. Y el Espíritu de Dios me trae a memoria la palabra de Dios y me dice: ¿tú quieres que tus hijos te traten bien? Trátalos con respeto. ¿Tú quieres que tu esposa te trate bien? Viceversa, esposa a su esposo, trátalo con respeto. Y verá que así vamos a tener una sociedad y unas familias bendecidas en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios les bendiga. Amén.